tratar de entender. Bienvenidos a History Gamer, el épico canal amnésico que olvidó que ya había hecho Quiero este video. saber. Por eso trae esta nueva versión mejorada. Ya vamos a ver qué pasó lo con que dicen Amnesia. todos los borrachos. Este es un video de History Gamer Rocks. Es el video que vamos a ver ahora. Me consideras el villano, pero igual que tú, soy una víctima de las circunstancias. Alstadt es un pueblo ubicado en el Reino de Prusia, un antiguo estado europeo que en el siglo XVII y XVIII ocupó gran parte del norte de lo que hoy es Alemania y Polonia. Esta pequeña ciudad de la Edad Media fue considerada un paraíso durante el día, al estar en medio de un vasto y frondoso bosque cubierto de lagos y montañas, pero que era temido durante la noche por su profunda oscuridad y pasado pagano, lo que le hizo fuente de muchos cuentos, mitos y supersticiones. Esto atrajo la atención de Heinrich Cornelius Agrippa y su aprendiz Johann Weyer, eruditos y ocultistas que creían que el lugar tenía fuertes conexiones con el mitraísmo, un antiguo culto que precedió al cristianismo en el Imperio Romano y que fue prohibido por su adoración a Mitra, el dios hinduista del sol, dejando vestigios de templos abandonados a lo largo de Europa que contenían orbes que, según las leyendas, otorgaban un gran poder. Su investigación en Alstadt pronto los hizo colaborar con el barón Alexander de Brennenburg, un noble de Renania que había reconstruido y reclamado un viejo castillo abandonado en el bosque, lo que inició una serie de desapariciones de aldeanos que fueron investigadas por historiadores y escoltas de carrozas que afirmaban ver extrañas figuras encapuchadas en el bosque, lo que hizo al pueblo temer del castillo de Brennenburg y su misterioso dueño, un hombre de ciencia y magia que dejó de ser visto. Años más tarde, un joven arqueólogo inglés llamado Daniel solicitó los servicios de un carruaje y una escolta para ser llevado con urgencia al castillo, ya que parecía ser perseguido, algo que causó sospechas en todos los locales, ya que hacía tiempo desde la visita de Heinrich y su aprendiz que nadie iba voluntariamente a esta tétrica fortaleza, que, tras cientos de años tras la llegada del varón, parecía seguir habitada e iluminada durante las oscuras noches, aunque solo Dios sabía lo que ocurría allí dentro. Pronto, y luego de que este inglés de aspecto delgado y sumamente agotado entrara por las enormes puertas del castillo, hubo un aumento significativo en el número de desapariciones, tal y como el de la familia granjera Zimmermann, una pareja con 4 dulces niñas que causó gran indignación en Alstadt, aunque al final nadie se atrevía a investigar a fondo, para evitar tener ese mismo desafortunado destino. Extrañamente, una tormentosa noche del año 1839, Daniel, el arqueólogo británico, despierta en el castillo, sin recordar absolutamente nada más que su nombre, pues sufría pérdida de memoria que lo tenía sumamente desorientado. De ahí viene amnesia, porque no se acordaba de nada. Así que él decide avanzar por esta agobiante atmósfera llena de experiencias sobrenaturales que lo aterrorizan, como puertas abriéndose de golpe y extraños mareos que comienzan a consumir su cordura. Incapaz de entender qué había pasado o qué demonios hacía en este lugar, Daniel sigue un rastro líquido en el suelo, hasta que llega a una nota escrita por él para sí mismo, donde se revelaba haber tomado una pócima amnésica por voluntad propia, para olvidar sus terribles actos y los recuerdos que lo atormentaban, encargándose a asesinar al barón Alexander de Brennenburg, el culpable de todos sus actos, un terrible pero débil anciano que yacía en el santuario interior del castillo, pero debía de tener mucho cuidado, ya que una pesadilla viviente, conocida como la Sombra, lo perseguía y no había forma de que pudiera defenderse. Asustado pero motivado por la promesa de la carta de que tras esto todo tendría sentido, Daniel acepta seguir su propia indicación, a pesar de que se sentía incapaz de matar a alguien, pues tal vez ese había sido el motivo para tomar esa pócima. ¿Qué asesino quisiera recordar sus actos? Seguramente había sido preferible sufrir esta confusa, pero reconfortante amnesia. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness and murder him. Your former self, Daniel. Amnesia descendiendo en la oscuridad. Temeroso, el arqueólogo avanza por los lúgubres pasillos, descubriendo que padecía de nictofobia, un terror irracional a la oscuridad que lo hacía perder más su cordura. Así que él se apoya de una lámpara de aceite para iluminar su camino, mientras sentía una amenaza latente que se hacía presente con pequeños terremotos y respiraciones profundas provenientes de esta vieja estructura que parecía estarlo observando.
Daniel intenta calmarse manteniéndose en la luz y resolviendo los acertijos que plagaban el castillo, mientras encontraba una serie de notas sobre la historia del pueblo y el varón, que ocasionan que el chico escuche voces de conversaciones que él había tenido mientras habitaba allí con Alexander, al parecer apoyando sus experimentos, ecos de un pasado que aún era incapaz de recordar, por lo que ansioso, el chico avanza encontrando una asquerosa sustancia carnosa que parecía estarse esparciendo lentamente por todo el castillo y que le causa daño al contacto, por lo que él la evade atravesando los laboratorios y almacenes subterráneos del lugar, donde descubre que no estaba solo. Pues malditas monstruosidades deformes y violentas, conocidas como los recolectores, lo atacan y persiguen por el castillo, por lo que indefenso, él debe de escapar y ocultarse, evitando tener contacto visual con estos humanoides, ya que su asqueroso aspecto podía afectar su cordura. Al parecer estos seres eran el resultado de experimentos realizados por Alexander con una especie de brebaje que parecía ser de otro mundo y que había convertido a hombres que trabajaban para el varón en estas criaturas, quienes resultaban ser las figuras encapuchadas vistas en el bosque. Así que Daniel logra atravesar todos estos obstáculos del lugar, alucinando gracias a la pérdida de su cordura con los gritos de una niña pequeña, además de la voz de Alexander que parecía poder comunicarse con él de forma telepática para cuestionar a su viejo colega. Daniel, turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Finalmente, tras atravesar las amenazas, él llega a las inmediaciones del santuario interior, encontrando a un hombre cadavérico encadenado a la pared, quien se presenta como Heinrich Cornelius Agrippa, el erudito que hace cientos de años había visitado Alstad junto a su aprendiz. En ese momento, y gracias a las notas recolectadas y los flashbacks, Daniel logra recordar su fragmentado pasado y el motivo por el que había llegado al temible castillo de Brennenburg. Daniel en realidad había tenido un infarto. Este tipo hace demasiado bien el trabajo, me encanta. Explica muy bien. Difícil, ya que era abusado constantemente por su compañero de escuela Henry y por su padre, quien gustaba de encerrarlo en un sótano oscuro, donde él desarrolló la nictofobia y creó severos traumas en su cerebro. Así que al crecer, decidió abandonar su casa y a su hermana menor Hazel, con una enfermedad terminal, para trabajar como asistente del profesor Thurston Herbert, un reconocido arqueólogo que lo llevó a una expedición a Argelia, donde gracias a sus contactos locales, él encontró la tumba de Tin-Hinan, una especie de monumento mitraísta a una misteriosa emperatriz conocida como la madre de todos nosotros. Pero durante la excavación, Daniel quedó atrapado en una de las cámaras tras un colapso, donde a pesar de su profundo terror y asfixia, él fue atraído por la luz azulada de un orbe, que al ser tomado con sus manos lo dejó inconsciente. Así que tras ser rescatado una hora más tarde, el chico descubrió que el artefacto se había fragmentado en sus manos, por lo que decidió ocultar las piezas, mientras que el profesor Herbert lo enviaba de vuelta a casa para que pudiera recuperarse. Allí, él comenzó a investigar las leyendas de estos artefactos y ese culto antiguo, notando que las piezas rotas cambiaban de color y forma, por lo que fue incapaz de reconstruirlo con alquitrán. Esto lo llevó a consultar a importantes profesores, doctores y geólogos, quienes fueron incapaces de entender las propiedades y materiales de este mítico artefacto. Pronto Daniel fue notificado que la expedición en Argelia había fracasado, luego de que Herbert y sus hombres desaparecieran tras ser atacados por algo desconocido que los locales llamaron la Sombra, el guardián y protector de los orbes en nuestro mundo. Además, una noche el orbe se reconstruyó por sí solo y todos los expertos que él había consultado comenzaron a morir brutalmente. Así que aterrorizado y sabiendo que la sombra lo estaba cazando para recuperar su orbe, Daniel comenzó a enviar una serie de cartas a los contactos del profesor Herbert, solicitando ayuda de forma desesperada, hasta que fue contactado por el barón Alexander de Brennenburg, quien aseguró ser un experto en estos orbes, invitándolo a su castillo en Alstad, donde lo instruyó para detener a la sombra, obteniendo una sustancia mística que yacía en la sangre de todos los mamíferos durante momentos de gran estrés, conocida como Vitae, y que juntos comenzaron a extraer de prisioneros de su castillo, a quienes torturaban despiadadamente, ya que Alexander le aseguró que todos eran criminales. Desgraciadamente, la desesperación de Daniel pronto permitió que Alexander lo manipulara a tal punto que juntos comenzaron a secuestrar personas del pueblo para torturarlos con métodos horribles, administrándoles pociones amnésicas para que olvidaran y pudieran producir más. Esto mientras la sombra se hacía presente en el castillo. O sea, me decís que Daniel fue el que torturaba a esas personas que vimos en el juego. Madre mía. Les torturaba y luego les daba pociones amnésicas para que se olvidaran que fueron torturados para volver a torturarles. Con masas de carne,
por lo que Daniel poco a poco comenzó a manifestar la maldad que yace en todos los humanos, como una violenta agresividad por su supervivencia, la despiadada conducta que todos tenemos desde el nacimiento, pero que pocos se atreven a despertar, al punto en que incluso asesinó a la pequeña Elise de la familia Zimmerman cuando ella intentó escapar, lo que hizo ver a Alexander que Daniel era peligroso, por lo que el anciano robó su orbe y se encerró en el santuario interior de su castillo, revelando que en realidad nunca había querido ayudar al chico, pues solo buscaba el poder del orbe para sus propios fines. Así que sintiéndose utilizado y culpable, tras haber perdido toda su inocencia, Daniel decidió vengarse tomando la pócima de amnesia al no soportar los recuerdos de sus actos, y para evitar su profundo miedo a la sombra, encargando a su yo amnésico acabar con este maldito traidor, que lo había convertido en un monstruo. Esto antes de que el castigo proveniente de aquella tumba en Argelia lo atrapara para siempre. Vamos, ahora sí se entiende, ahora sí entiendo. Al ver que el chico había recordado todo, el deteriorado Heinrich decide revelarle la verdad sobre Alexander de Brennenburg, quien en realidad era un ser de otra dimensión alterna o universo más avanzado llamado el Otro Mundo, habitado por criaturas humanoides mágicas y longevas que eran gobernados por la emperatriz Tijana o Tinginan, quien al parecer lo había desterrado a nuestro mundo, donde él se vio obligado a vivir entre los humanos, haciéndose pasar por el barón de Brennenburg, mientras intentaba replicar el amuleto de viajero con el que había llegado, un dispositivo de su mundo alimentado por rayos domados que permitía el viaje entre dimensiones. Para ello experimentó con los orbes que existían en nuestro mundo gracias a las visitas de su gente y que parecían haber inspirado el Globus Cruciger, el símbolo cristiano de autoridad y todo el culto del mitraísmo. Esto lo llevó a conocer a Heinrich Agrippa y su aprendiz Johann Weyer, quienes al ganarse la confianza de Alexander conocieron sus secretos, por lo que comenzaron a trabajar con él para ayudarlo a volver a casa, extrayendo y estudiando el Vitae, que en realidad era un catalizador sobrenatural de energía que podía reemplazar a los rayos domados. En algún punto del siglo XVII, ellos lograron desarrollar un amuleto de viajero a gran escala en el santuario interior, con la ayuda de un orbe, pero cuando el portal fue abierto, Johann Weyer decidió cruzarlo por su cuenta, colapsándolo, por lo que lleno de cólera, Alexander encadenó a Agrippa en este cuerpo incapaz de morir, para aprovechar sus conocimientos, esto a pesar de que Weyer intentó contactarlos desde el otro mundo, asegurando que estaba intentando revocar su destierro. Tras ser traicionado, Alexander participó en la creación de la Orden del Águila Negra, la más alta orden de caballería del reino, desde donde logró mantener en secreto su historia y vida anormalmente larga con herederos ficticios, contratando a Wilhelm von Gierig, quien junto a sus hombres comenzó a secuestrar a los prisioneros para Alexander, hasta que tras tener varios errores fueron convertidos en los recolectores con un vino envenenado, con lo que el varón continuó con los experimentos. Sí, eso lo vimos al principio del juego. Fallidamente, al no tener los conocimientos de Weyer, hasta que en su desesperación fragmentó el orbe en 6 piezas, por lo que desamparado escuchó finalmente sobre Daniel y su artefacto. Por ello es que lo invitó a su castillo, utilizándolo para sus propios fines. Ante esta revelación, Agrippa le implora al muchacho que creara un tónico que Weyer había sugerido desde el otro mundo, para que pudiera remover su cabeza sin matarlo para llegar con su aprendiz a esa mística dimensión. Por ello es que Weyer había enviado a criaturas acuáticas invisibles de ese mundo llamadas Carnex, para que con su saliva pudiera liberar a su maestro, a quien claramente Weyer había superado en todos los aspectos. En este punto, Daniel puede decidir ayudarlo, ya que Agrippa... Sí, Weyer se volvió el maestro ahora. Sí, look, interesante está la historia de Amnesia. Informa que el acceso al santuario interior estaba bloqueado por una barrera sobrenatural que solo podía superarse con el uso de un orbe, por lo que el chico debía de reconstruir el que Alexander había destruido. Pero mientras él recolectaba las piezas y los ingredientes del tónico, si él lo había decidido, es interceptado por una horda de criaturas que lo encierran en una de las celdas de la prisión del castillo. Es contactado por Alexander telepáticamente, quien le agradece cínicamente por haber mantenido a la sombra lejos de él y le pide esperar en esta celda para que fuera consumido. ¿Pero quién es la sombra? Aquí Daniel puede decidir hacer caso a la voz, rendirse y esperar, mientras escuchaba las voces de todas las personas que había asesinado y torturado. Un castigo necesario por todos sus pecados, pues ahora sabía en lo que se había convertido. Maldita sea. There's no denying the things I've done. I knew it was my perfect hellfire made to wash away my sins. Sin embargo, él puede preferir escapar de la celda, con lo que logra restaurar el orden con los conocimientos de Agrippa, pudiendo agradecerle al darle el tónico.
Ah, entonces sí, es que hay dos finales. El final malo es si te quedas en la celda. Si te quedas en la celda, entonces sos torturado por todos tus actos. Y me imagino que te morí de la locura. Pero el final bueno, y sacamos el final bueno, Lo que le entonces. permite retirar la cabeza de su cuerpo sin matarlo, tras lo cual él puede finalmente abrir el santuario interior con el orbe y encontrar a Alexander, quien en su forma real estaba terminando con su ritual para abrir el portal a su hogar. Daniel tiene varias opciones ante sí para acabar con esta pesadilla. En la primera de ellas, y si él actúa rápido, puede derribar los pilares de este amuleto de viajero a gran escala, haciendo fallar el ritual y causando que el cuerpo de Alexander se desintegre en medio de un desgarrador grito, por lo que la sombra llega al santuario interior, perdonando a Daniel por haber redimido sus acciones pasadas, permitiéndole salir de vuelta al exterior con la condición de abandonar el orbe, mientras el castillo se derrumbaba encima. Eso yo no lo Claro, pasé. sin negar sus terribles actos que lo perseguirían hasta el final de sus días. I gave them that awful man. I did the right thing. En su segundo camino, Daniel puede no hacer nada, permitiendo que el portal se abra. Aquí, si él cuenta con la cabeza de Agripa, puede lanzarla al interior, Eso es lo que yo colapsando hice. el portal y evitando que Alexander cruce, por lo que ambos se quedan allí, encerrados en el santuario, mientras la sombra llega, consumiéndolos irremediablemente por sus actos, con lo que la conciencia de Daniel es succionada hacia una oscuridad absoluta, de la que no puede escapar. Sin embargo, en el vacío él escucha a Agripa, quien ahora junto a su amigo Johan Weyer promete buscar la forma de rescatarlo desde el otro mundo, asegurándole que todo estaría bien. Don't worry, Daniel. It will be all right. Finalmente, en su tercer camino posible dentro del santuario interior, Daniel Hay muchos finales. puede me permitir gusta. que Alexander cruce el portal, ya sea por la falta de la cabeza o simplemente por rendirse, ocasionando que la sombra lo devore y haciendo que su peor miedo finalmente se haga realidad, al quedar en una oscuridad absoluta de la que no puede escapar jamás, flotando en el vacío mientras escuchaba a Alexander agradecer por su sacrificio, el cual nunca sería olvidado. You will be celebrated forever. De cualquier modo, los atroces actos de Daniel, en su desesperación por salvar su propia vida, lo habían convertido en un monstruo, Así que a es. pesar de no recordar nada, tuvo que atravesar por las consecuencias inevitables, en un inútil intento, pues al final ni siquiera la amnesia puede evitar que la oscuridad de nuestro pasado nos consuma. Gracias por ver esta narración. La siguiente semana Fue Higardo. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Entiendo todo. Es increíble. Es un juegazo. O sea, no hay más. Es un juegazo. Es un juegazo. Es un 9 de 10. Yo le daría un 9 de 10. Un 9. Un 9.